Llevo ya 5 años en este colegio y el profesor de música nunca nos ha dejado tocar su teclado. Las malas lenguas dicen que ese instrumento tiene poderes mágicos. Algunos incluso juran haber visto al profesor hablar con él a escondidas. Hoy por fin he decidido descubrir el misterio. Aprovechando un despiste de Lola la conserje, me he colado en el aula de música. No os podéis imaginar lo que esconde el teclado QS300. Hola, ¿me has llamado? ¿Quién eres tú? Mi nombre no importa, porque a las mujeres no nos dejan participar en el teatro. ¿Qué te parece? Menuda injusticia. Y eso, que somos mucho mejores músicos que los hombres. Pero mira, así está el patio. ¿De qué teatros me hablas? Pues de los teatros de la Edad Antigua, claro. Es el mejor espectáculo de la época. Lo hacemos en unos enormes teatros hechos de piedra donde caben cientos y cientos de personas. En Grecia, la música es la asignatura más importante de nuestra educación. ¿La más importante por qué? Si la música solo es la música, ¿no? Pues no, estás muy equivocado, porque nuestra música está inspirada en los dioses y con ella les hacemos honor. Por eso te digo que es muy importante, igual que la danza y la poesía, porque cantamos poemas. ¡Qué interesante! ¿Y cómo es vuestra música? Pues la estás oyendo desde hace un buen rato. Mira qué bonita. Esta precisamente es una canción acompañada por este instrumento que tengo aquí, la lira. Es el instrumento más importante de todos. Me gusta. ¿Quién lo ha compuesto? Pues es algo que nunca sabréis, porque la música de la Edad Antigua tiene tantos años que todavía no se escribían esas cosas. Me voy, que llego tarde al ejercicio de música. ¿Cómo dices? Qué encantado de conocerte. Ah, igualmente. ¿Quién eres? Soy un monje de la Edad Media, vivo en el monasterio y me dedico al canto religioso del gregoriano, la música más importante de la época, que es una música enviada por Dios nuestro Señor. También ocupo mis días en traducir y escribir a mano muchos manuscritos, porque como sabrás, todavía no hay máquina de escribir, ni ordenadores, ni nada. El canto gregoriano, había oído hablar de él. ¿Y no existe otro tipo de música? ¿Solo la religiosa? Sí, la música de los juglares y los trovadores, esos pecadores que se atreven a tocar instrumentos y a cantar sobre los temas como el amor y los caballeros. Esa música y los instrumentos están completamente prohibidos por la Iglesia. ¡Jo! Pues qué aburrido, ¿no? Cuidado con lo que dices, podría quemarte en la hoguera por hereje. Está bien, perdona. Explícame entonces cómo es el canto gregoriano. Contarlo no, es mejor que lo escuches. Como ves, todas las voces cantan lo mismo y no hay ninguna mujer. También estaba prohibido que cantara en la iglesia. Debo irme, me espera la meditación del mediodía. Ave. Ave, ave.
parecido los grandes avances del Renacimiento? Fascinantes, ¿verdad? Bueno. A ver, ¿quién eres tú? Vaya, ¿dónde están mis modales? Mis sinceras disculpas. Soy el compositor Giovanni Palestrina. Vivo en el Renacimiento, una época de grandes avances. Como te estaba diciendo, la ciencia evoluciona, se descubre América y se inventa la imprenta. ¡Qué artilugio tan maravilloso! Gracias a ella ya no es necesario copiar los manuscritos a mano y mucha gente puede acceder a la información. Con decirte que nacen ahora las primeras universidades, imagínate. Vaya, es genial. ¿Y qué pasa con la música? La música es un reflejo de la sociedad. La gente pide más libertad y por eso ya se permite la música profana, es decir, la no religiosa, y se introduce en la iglesia el primer instrumento, el órgano. Es maravilloso. ¿Y qué más? Verás, en el Renacimiento pretendemos retomar la filosofía de la antigua Grecia y por eso recuperamos el teatro, aunque lo interpretamos solo en las cortes de los príncipes y reyes. También es cierto que cualquier personaje rico dispone de una capilla musical en su propia casa y puede escuchar música en directo cuando quiera y como quiera. Es una auténtica gozada, y aunque solo si es rico, como ya te he dicho. Pues qué morro, entonces triunfa la música profana. No del todo, aunque ya se permite, sigue dominando la religiosa, que es mejor vista por la sociedad. Yo soy compositor de música religiosa. ¿Quieres escuchar mi misa de Papa Marcelo? La compuse en su honor. Como ves, ha evolucionado mucho desde el canto gregoriano, porque ya cantan a varias voces. Ya veo, qué interesante. Ha sido un verdadero honor y ahora me voy bailando porque la danza también es importante en el Renacimiento. Adiós, buen amigo. Adiós. George Frederick Handel a su servicio. ¿Qué tipo de música religiosa quiere que le componga, mi señor? ¿Componerme a mí? Sí, mi señor. En el barroco, compositores como Bach o como yo componemos la música religiosa porque los grandes y poderosos nos pagan por el encargo. Ah, pero es que en el barroco también hay música religiosa. Por supuesto, mi señor, la Iglesia sigue dominando, aunque sí es cierto que la música profana va ganando cada vez más terreno. Fíjese que en esta época, la del barroco, cuando nace la ópera de Monteverdi, compone la primera gran ópera de la historia, Orfeo, que usted conocerá. La ópera, sí, esos espectáculos a los que acudía tanta gente, ¿verdad? No, señora, al principio la ópera es privada y solo es accesible para los ricos. Además, las mujeres tienen prohibido actuar. ¿Lo sabía usted? Son sustituidas por los castrati. ¿Los castrati? ¿Qué es eso? Oh, pues verá. Los castrati son hombres que tienen voz de mujer, debido a que en su día fueron castrados, al igual que se hace con los animales para que no se reproduzcan. ¡Qué horror! Bueno, pero además de la ópera, ¿cómo es la música del barroco? La música del barroco es ante todo muy espectacular. Nos gusta crear música que deje a la gente boquiabierta y para ello utilizamos la orquesta barroca, que nace aquí. ¿Quieres escuchar un ejemplo de esta música? Mire, esta composición es un fragmento de mi conocidísima obra El Mesías, de temática religiosa, por supuesto. Orquesta y coro juntos por primera vez. Adelante, por favor. Y ahora, si me disculpa, debo regresar a mi lugar de residencia y seguir componiendo para el monarca, que me ha hecho un encargo. Hasta más ver, mi señor. ¡Ay, qué golpe! ¿Te has hecho daño? No, es que soy algo patoso. Me presento, soy el gran Wolfgang Amadeus Mozart, el mejor compositor del clasicismo. Y no es por echarme flores, pero es que es cierto.
En la época del clasicismo es una época grandiosa. Es la primera vez en la historia en que la música se considera una profesión digna, como si fueras médico, ¿lo sabías? Pues no, pero desde luego ya era hora. Y cuéntame más, ¿cómo era la música del clasicismo? Muy sencillo, el clasicismo es la época de la perfección, la claridad y la sencillez, en contraposición con la época del barroco, que era una música muy recargada. Ahora se buscan composiciones sencillas y fáciles de escuchar. Entiendo. ¿Y qué pasa con la ópera? ¿También se estila? Por supuestísimo, la ópera se hace más famosa que en el barroco y al público le gusta más la ópera cómica que la seria. Además, ya puede ir a verla toda la gente de la clase media. Y los castrati se sustituyen por las mujeres. ¡Qué alivio, eh! La orquesta también crece y se transforma en la orquesta clásica con unos 50 músicos aproximadamente. En el barroco había menos. Hombre, lo de los castrati era de esperar. ¡Qué repelús me daba! Pero una pregunta, ¿qué ocurre aquí con la música religiosa? La música religiosa se queda estancada durante el clasicismo. No avanza, pero justamente las composiciones religiosas son las que más fama han adquirido, como esta composición mía que lleva sonando desde que yo llegué. Escucha, escucha. ¿Notas qué tranquilidad y qué perfección? Eso es justamente lo que queremos transmitir. Si es que soy un crack. Ya veo, ya. Y ahora debo dejarte, voy a estrenar mi ópera de la flauta mágica en unos instantes y no me gustaría llegar tarde. Adiós. Mucha suerte. Buenos y románticos saludos. Que no te asuste esta apariencia tan severa. Soy un hombre serio, pero me encanta mi trabajo. En el romanticismo, los compositores como yo pretendemos la total expresión de sentimientos a través de la música. La historia toma un giro tremendo. La música se convierte en el arte más importante de la época y se escucha cada vez menos de las iglesias y más en las salas de conciertos. Hemos dejado completamente atrás las viejas costumbres en este nuevo mundo. ¡Guay! ¡Qué pasada! Y la ópera ya se disuelve, ¿no? No, por Dios, todo lo contrario. La ópera es el mayor espectáculo que existe. Yo mismo compongo óperas y utilizo en ellas a la orquesta romántica. He llegado a la plantilla de los 150 músicos. ¿Qué te parece? Nunca había habido una orquesta tan numerosa. Pero a mí me gusta hacer las cosas a lo grande. Además, cualquier persona que pueda pagarse la entrada ya puede asistir a la ópera. Ya no importa la clase social. Claro, como ahora, menos mal. Pero en el romanticismo, ¿solo hay ópera? No, claro que no. También es muy famoso el concierto de solista, en el que un instrumento como por ejemplo el violín toca maravillas, mientras la orquesta lo acompaña. Son auténticos virtuosos del instrumento, entre ellos el violinista Paganini. Toca obras tan difíciles que incluso se dice que tiene un pacto con el diablo, porque su habilidad es sobrehumana. ¡Ay, qué yuyu! Casi mejor que me quedo con la ópera. Cuéntame un poco más sobre ella. Pues nada, que sigue gustando más la ópera cómica, porque la gente acude al teatro para disfrutar y pasárselo bien. Rossini compone muchas óperas cómicas y está teniendo mucho éxito, como con El Barbero de Sevilla. Yo, sin embargo, hago otro tipo de músicas. He revolucionado tanto la música con mi orquesta y mis cantantes, que después de mí ya no podemos hablar del romanticismo, sino que es una ruptura con todo lo anterior. ¡Hala! Estoy anonadado. ¿Y puedo escuchar un poco de tu música? Por supuesto. Aquí tienes un fragmento de mi ópera Tannhäuser. Escucha cómo rugen los metales. Vaya, ¿pero dónde ha ido? Bueno, ya comprendí
qué Wagner significa tanto en la historia de la música. ¡Ostras! Me he cargado el piano. Me van a castigar. Pero Roger, deja ya de pulsar el piano, que ya estoy aquí. ¿Pero qué dices? ¿Acaso has sido tú una famosa compositora de la edad contemporánea? Pero, ¿por qué hablas en pasado? No soy compositora porque no he estudiado música. La edad contemporánea no es una época pasada, es la actualidad. Tú y yo vivimos en la edad contemporánea. ¡Venga ya! Que sí, hombre, la tecnología ha avanzado mucho y han nacido las discográficas y ahora todos tenemos CDs en nuestras casas. Hemos conocido el jazz, el pop y el rock. Louis Armstrong, Prince Miller, Elvis Presley, Michael Jackson y los que más me gustan a mí. La canción que suena es suya, Los Beatles. ¡Ah, sí! He visto películas de ellos. Pues hablando de películas, ¿tú sabes que hace unos pocos años las películas eran mudas y las orquestas tocaban en los cines en directo hasta que se inventó la grabación y nacieron las bandas sonoras? ¡Qué guay! Pero entonces ya no se compone música clásica. Sí, un montón de música clásica y lo mejor de todo es que los compositores pueden hacer lo que quieran con los instrumentos u objetos. ¿Sabías que se ha escrito una obra para solista de máquina de escribir? ¿Cómo mola? Si es que la edad contemporánea es la mejor. La mejor no sé, ya veremos cómo es la música dentro de 100 años. Anda, vámonos antes de que venga el profesor de música. ¿Te ha gustado entonces el recorrido sobre la historia de la música? Ha sido una pasada. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true.